Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Pese a todas las tensiones y el desgaste que hemos descrito, hacia 1851 Rosas disponía de un capital político nada despreciable. El pronunciamiento de Urquiza del 1 de mayo de ese año solo fue apoyado por Corrientes. El resto de los gobernadores se declararon contra Urquiza, quien a partir de entonces recibiría el mote de loco, traidor, salvaje unitario en todas las declaraciones públicas y documentos de Estado. A modo de demostración de fuerza, el 9 de julio, Rosas encabeza un enorme desfile militar en la ciudad de Buenos Aires. La participación popular fue masiva, gritando «¡Vivas a la Confederación Argentina!» y «¡Muera al traidor entrerriano!». Gobernadores, diputados de las provincias, oficiales del ejército y hasta los clérigos declaraban su lealtad al jefe supremo de la Confederación y su odio a Urquiza y al Imperio de Brasil. Antes que el jefe entrerriano se pronunciara, un Rosas cansado había presentado su renuncia, aduciendo una y otra vez motivos de salud. Ahora que se veía atacado, en cambio, su actitud dio un vuelco completo y se aferró al cargo de manera desafiante. El hombre de sangre y acero, como lo llama William Hudson, iba a vender cara su derrota. Se aproximaba inexorablemente la guerra. Acabamos de escuchar en las palabras de mi amigo Paul Dougal las palabras de Ignacio Zubizarreta con la que concluye el capítulo primero de la obra Caseros, la batalla por la organización nacional, que fue publicada por Editorial Sudamericana y que el mismo Ignacio editó y coordinó con otros autores como Rabinovich, Canziani y otros que colaboraron. Y es una obra muy, muy importante para entender la trascendencia de la batalla de Caseros en la organización nacional y nos va a servir de guía para analizar una época oscura y complicada de nuestra historia. ¿No es así, Paul? Así es. La verdad que después de la independencia de la Argentina en 1816, pocos años después, la Argentina y este proyecto de organización nacional se desbanda, se desorganiza, entramos en una etapa de enfrentamientos muy violentos, guerras civiles. Hay un nuevo proyecto unitario de organización bajo Rivadavia hacia fines de la década del 20, y este vuelve a fracasar y vuelve a haber violencia y enfrentamiento entre estas dos visiones de país, unitarios y federales. Y en medio de esa complicación, anarquía, aparece la figura de Rosas hacia finales de la década del 20, principios del 30, se aferra, consigue establecer una consolidación de poder y vamos a tener un periodo de unos 20 años de lo que estamos llamando acá una especie de Pax Rosista, una etapa en la cual vamos a ver, es una etapa en la cual el proyecto de reorganización o de organización nacional es como que se difiere, está dominada por caudillos federales y Rosas es el caudillo entre los caudillos. Así es, Paul, son horas muchas veces sangrientas, fueron muchos los caudillos locales como Estanislao López, Francisco Ramírez, Manuel Dorrego, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, entre muchos otros personajes que fueron dirigiendo los destinos de las distintas provincias que conformaban la Confederación en aquella época. Pero hay dos personajes centrales que emergen con particular fuerza, que son Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Sobre ellos dos se han derramado libros de tinta,
Se han invertido horas de investigación y todavía las pasiones que desatan en favor y en contra hacen a veces muy difícil una apreciación crítica sobre su actuación en los tiempos turbulentos de nuestra historia. Y un poco hoy vamos a tratar de echar luz sobre ese tema. Para ello hemos invitado a Ignacio Zubizarreta. Ignacio es autor del libro que comentó Jaime al inicio, que se publicó en este año 2022 en el 170 aniversario de la Batalla de Caseros. Y qué placer tenerlo acá. Ignacio es un especialista en esta etapa. En particular, ha escrito y ha estudiado mucho la facción unitaria. Es doctor en historia, es investigador del CONICET. Y bueno, Ignacio, te damos la bienvenida formalmente a nuestro programa a la distancia. Esto en un esfuerzo de producción, hay que decirlo, estamos haciendo una entrevista a distancia. Así que bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias. Ignacio, la batalla de Caseros es mucho más que un enorme combate. Ustedes la presentan en el inicio del libro como un verdadero punto de inflexión en el devenir histórico de la Argentina y toda la región del Plata. A 170 años de la batalla, ¿podemos decir que los vencedores de Caseros se toman como propia esta misión de retomar donde habían dejado los revolucionarios de Mayo y los hombres de Tucumán y tratar de sentar la base de una nueva nación? Bueno, me parece que hay algo de eso. Es decir, por ahí no está explícito en ningún lugar porque claramente las problemáticas de la década del 10 son muy diferentes a las del 50, en esos años que transcurren en el medio, básicamente toda la primera mitad del siglo XIX, suceden muchas cosas y los escenarios cambian abruptamente. Pero sí quedaba en el aire una cosa como esa sensación de que el país no había logrado tomar forma y que se habían vivido años de mucha guerra, de mucha turbulencia y que faltaba para el desarrollo, sobre todo material del país, una estabilidad. Y esa estabilidad se podía dar a través de un proceso de institucionalización. No es que no existiesen, o que no habían existido instituciones en tiempos del rosismo, pero buena parte de los personajes que llevaron adelante, digamos, toda la campaña previa a Caseros y que después se van a incorporar del lado de Urquiza y que van a ser los ideólogos de la construcción de los estados, y lo digo en plural porque luego de la caída de Rosas está el Estado de Buenos Aires y está la Confederación Argentina. Y detrás de esas estructuras que van a surgir estatales en la década del 50, hay un grupo de intelectuales que se habían formado en la famosa generación del 37. Y esa generación del 37 había nacido un poco con esta idea, ¿no? De que la Revolución de Mayo había quedado trunca. Una idea que Mitre va a mantener, que es un poco el padre de la historiografía. Entonces, claramente, para Sarmiento también, de algún modo, Rosas era como un obstáculo a vencer, o un último obstáculo para terminar de darle forma al país y de organizarlo. Con la caída de Rosas, vamos a ver que eso no va a ser así. Va a llevar más tiempo y va a ser más difícil. No era solamente derrotar a Rosas, porque Rosas representaba también los intereses de una región, de un sector amplio, social y económico, y esas cosas no necesariamente iban a desaparecer con la caída de Rosas. Ignacio. Pero sí, no, es decir, había un poco esa intención y discursivamente va a estar flotando esa idea por algunos años más luego de la caída de Juan Manuel de Rosas en el 52. Ignacio, señalaste con mucha claridad que Rosas dominaba la provincia de Buenos Aires, que era un estado floreciente, digamos que era muy poderoso.
Y Urquiza, que es el que se levanta contra él y que finalmente va a generar el conflicto que redunde en la batalla que vamos a hablar hoy, durante muchísimos años fue su aliado, fue quien dirigió el ejército federal que trataba de llevar el dominio y la consolidación de este status quo en toda la región, ¿no?, de la Confederación. Y en determinado momento gira y se produce este conflicto entre dos líderes federales, ¿no? Y confluyen en esta gran batalla a la que ustedes denominan la más importante de nuestra historia como país. ¿Podés contarnos un poco dónde sucedió exactamente esta batalla y qué era lo que se enfrentaba en esa batalla? Perfecto. Sí, la batalla se va a dar a las afueras de Buenos Aires. Obviamente que ahora es una zona urbana. Bueno, puntualmente donde se dio la batalla es un predio verde porque es la escuela militar en Caseros, partido de 3 de febrero, pero para la época que estamos hablando, mediados del siglo XIX, era el campo, eran las afueras de Buenos Aires. Y en esa batalla se van a enfrentar dos grandes fuerzas, una fuerza liderada por Juan Manuel de Rosas, con un ejército principalmente integrado por soldados de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado el ejército aliado liderado por el propio Urquiza, que estaba integrado por tropas de diversos orígenes. Era más bien fruto de ese ejército de una gran alianza, pero que grosso modo estaba integrado por soldados entrerrianos y algo de tropas correntinas y un poco de tropas brasileras y orientales, pero el grueso del ejército era entrerriano. Lo que de algún modo, y no, me estoy yendo un poquito de tema, pero me parece interesante recalcarlo, fue más bien una batalla, si se quiere, casi entre dos provincias, más que una batalla nacional, a pesar de que lo que estaba ahí en juego era mucho mayor, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de un ejército bonaerense contra un ejército principalmente entrerriano. Un ejército, el entrerriano, que era ágil, que tenía tradición guerrera, muy buenos jinetes, y que además, bueno, ya vamos a ver, no me quiero anticipar, venían de una victoria previa a Caseros, que es en terminar con el sitio de Uribe en la banda oriental. Yo en lo personal, me toca muy de cerca, porque vos sabés, Ignacio, yo soy de Hurlingham y me toca pasar prácticamente todos los días por enfrente de donde se peleó esta batalla, y el ejército grande se traslada desde el norte y el noroeste y pasa por probablemente muy muy cerca de mi casa, así que para nosotros, de hecho el partido de 3 de febrero justamente es vecina nuestra y es la fecha de la batalla. Pero vamos para atrás un segundo, Ignacio, porque pareciera que Urquiza aprovecha un momento de debilidad de Rosas para hacer esta batalla. Y uno tendría la sensación de que después de 15 o 20 años de la gobernación de Rosas, el hombre está como debilitado, cansado, tiene temas de salud. ¿Es así o cuál es el Rosas de vísperas de 1851? Bueno, en realidad hay distintas interpretaciones, pero claramente creo que no habría que irse a ningún extremo. Es decir, el Rosas que va a luchar en Caseros no es un Rosas completamente debilitado aún, a pesar de que, por supuesto, se encontraba desgastado. Obviamente que hace casi 20 años que estaba dirigiendo la política de Buenos Aires y también de muchas provincias de la Argentina.
y que ya tenía sus años. El poder seguramente desgasta, estresa, pero también es cierto que hay algunos comentarios en las fuentes de que justamente la traición que él había sentido por parte de Urquiza y la nueva campaña que se avecinaba le dio brillos, le dio fuerza, le dio ánimo, y bueno, es un hombre que tenía también su orgullo, pero más allá de su situación anímica, lo concreto es que digamos, la situación particular de Rosas antes de la batalla no era una situación de extremada debilidad, por el contrario, en realidad claramente las provincias, salvo las del litoral, eh, perdón, las de la Mesopotamia estaban principalmente sometidas hace mucho tiempo, y el poder de Rosas no estaba, digamos, cuestionado, ni siquiera en Buenos Aires. Y además, Rosas estaba experimentando una situación, no diría agradable, pero esa famosa Pax Rosista nos habla de un rosismo más suave, y cuando un gobierno es más suave, en muchos casos también lo que va a generar es y menos confrontación. Es decir, la situación social de Buenos Aires estaba un poquito más distendida que años anteriores, y probablemente habría en Buenos Aires mucha gente que no estaría dispuesta a arriesgar su cabeza por un régimen que ya no era tan bravo como lo había sido años previos. Entonces, me animaría a decir que ninguno de los extremos. Me parece que Rosas sí estaba debilitado, eso si querés lo hablamos un poquito más adelante, pero claramente estaba debilitado por el hecho de que había perdido la flor innata de su ejército en Uruguay. En ese sentido, muy poco antes de la batalla, el ejército, puntualmente el ejército de Rosas, tenía muchas debilidades con respecto al ejército de Urquiza, pero él, como digamos en su figura, en su rol, en su poder, no estaba en un momento particularmente de debilidad, me Bueno, parece. hemos hablado, Ignacio, de Rosas, de su estatura política, de su rol central en la política de la Confederación, al mando de la provincia de Buenos Aires. Probablemente volvamos sobre el tema de su ejército, que estaba destinado en Uruguay al sitio de Montevideo. Hablemos ahora un poquito de Urquiza, ¿no? Hemos señalado que uno de los mitos de la Argentina es que la batalla de Caseros era entre federales y unitarios. Sin embargo, Urquiza lejos estaba de ser un unitario. Hablamos también de la importancia de este general al lado como aliado de Rosas durante muchos años, y agreguemos que al mando de la provincia de Entre Ríos manejaba una economía ganadera de puertos abiertos, con muchos vínculos con la banda oriental, con el sur del Brasil. Entre Ríos pasaba por una época próspera. En el libro ustedes desarrollan muy bien todo el crecimiento económico y el afianzamiento social que estaba evidenciando la provincia en ese momento. ¿Por qué entonces en 1851 Urquiza decide liderar la campaña militar más grande de la historia para derrotar a Rosas? Bueno, perfecto. En realidad, aquí quiero dar mérito a los colegas que participaron en el libro. Esa pregunta se encuentra muy bien desarrollada en el capítulo de Roberto Schmidt, que es quien trabaja justamente a la figura de Urquiza, pero puntualmente cómo Urquiza va conformando ese ejército, que es el que se va a enfrentar al de Rosas. Y la pregunta es muy interesante. En realidad, por un lado, la provincia de Entre Ríos tenía un desarrollo económico muy importante, y particularmente eso es propio del siglo XIX, que los personajes que tienen roles muy importantes tanto en el ejército como en la política también son actores económicos, también muy importantes. De Rosas lo era uno de los principales terratenientes y hacendados de la provincia de Buenos Aires.
Urquiza era probablemente el hombre más poderoso, no solo política y militarmente, sino también económicamente del Entre Ríos. Entonces, aquí hay hay varios factores a tener en cuenta para responder esto. No quiero hacer la respuesta demasiado larga, pero básicamente, Urquiza va a entrar en contradicción no solo por cuestiones políticas, hay cuestiones ideológicas. Urquiza era permeable a otras ideas políticas. Esta cuestión de que el país no lograba darse forma constitucional era algo que pesaba y que Rosas era claramente el obstáculo de esa falta de consolidación del país y de unidad. Pero también había cuestiones más pragmáticas y más urgentes como las económicas. Y en realidad, Entre Ríos, para un poco antes de la batalla, ya no era una provincia que gozaba de los puertos abiertos como lo había gozado unos años antes. Esa situación va a cambiar radicalmente la postura de Urquiza en cuanto a su conveniencia de seguir aliado a Rosas, porque esa política de puertos abiertos había durado en cuanto se había desarrollado en paralelo el bloqueo anglo-francés. En el año 49, cuando ese bloqueo deja de existir, porque Rosas finalmente negocia con los ingleses, con Francia y con Inglaterra, y ese bloqueo se levanta, se vuelve al sistema, digamos, tradicional en el cual Buenos Aires y su aduana van a concentrar el comercio del resto de las provincias. Entonces ahí Entre Ríos tiene que volver a pagar una serie de impuestos muy altos y volver a, comerciar con el resto del mundo vía Buenos Aires. Y ahí ya, encontramos uno de los puntos principales por los cuales a Urquiza le va a convenir, enfrentar a Rosas. Ignacio, en esa mirada así más geopolítica, el tema de la navegabilidad del Paraná o de los ríos era central, que durante gran parte de la gobernación de Rosas estaba prohibida. Tenías a Paraguay, que no había sido reconocida aún como su independencia y era después el tema paraguayo va a dar que hablar unos años después de Caseros, como sabemos. Y estaba la banda oriental, que estaba siendo ocupada por las tropas aliadas a Rosas del general Oribe, y siempre con este factor del Imperio de Brasil avanzando en sus fronteras. Entonces, antes de Caseros, unos meses antes, Urquiza tiene una victoria importantísima en el cual consigue liberar el sitio de Montevideo y derrota a Oribe. ¿Puedes comentar un poquito por qué es tan importante esa victoria en lo que hoy es el Uruguay? Sí, es muy importante esa victoria, casi diría, parafraseando a mi colega Alejandro Rabinovich, que ahí tenemos por lo menos media o casi más de media victoria de Urquiza en Caseros. Correcto. Casi la mitad de la victoria de Caseros se entiende por esta victoria previa, que no fue desde el punto de vista militar una victoria muy, muy complicada tampoco, porque el ejército de Oribe se rinde y no hay un combate muy importante. Pero lo concreto es que esa batalla fue muy, muy importante porque, por un lado, se va a liberar el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, y obviamente que automáticamente ese país va a pasar a formar parte de la alianza, pero también estratégicamente, desde un punto de vista militar, si Urquiza hubiese intentado ir directo de Entre Ríos a Buenos Aires a luchar, corría seriamente riesgo de que el ejército de Oribe llegara por la retaguardia y que el ejército aliado sufriese una
durísima derrota por luchar contra dos frentes. Entonces, casi de sentido común, primero debía neutralizar el ejército de Oribe, donde además se encontraban los recursos militares y hasta incluso gran parte de lo mejor de la oficialidad del rosismo y de los soldados más experimentados que habían acompañado a Oribe durante las campañas en el interior de la Confederación Argentina, unas campañas muy sangrientas a principios de la década del 40, antes de iniciarse de rosista, y ese ejército tan experimentado que va a triunfar prácticamente en todas las provincias, es el núcleo de ese ejército, va a ser el que va a sostener durante muchísimos años el sitio de Montevideo, en donde también, bueno, esta situación nos va a hablar de la porosidad de la política en esa época, como digamos, todos estos conflictos son regionales o transnacionales en estados que todavía no se habían consolidado. Pero lo concreto es que puntualmente había que neutralizar este ejército de Oribe para no sufrir, digamos, una lucha en dos frentes cuando el ejército aliado llegara a Buenos Aires. Y gran parte de este ejército ex-rosista pasa a ser inmediatamente a conformar parte del ejército de Urquiza, ¿no? Bueno, además engrosa el ejército de Urquiza, porque buena parte de esos soldados van a pasar al ejército aliado, algunos no, pero buena parte sí, y además, bueno, armas y todo lo que, digamos, significaba poder incorporar, no solo incorporar, sino también neutralizar ese ejército. Por eso esa digamos, política o esa decisión política militar de primero liberar el Uruguay y neutralizar el ejército de Oribe fue absolutamente determinante y necesaria, y nos explica buena parte de lo que después va a ser Caseros, una batalla donde, bueno, si querés lo hablamos un poquito después, pero donde parece que no fue muy equilibrada. Ignacio, para ubicarnos, después de la situación que se produce en Montevideo, esa victoria de Urquiza, la incorporación de nuevos soldados y elementos de guerra a su ejército, el ejército grande, como así se lo denominó, se concentra en Diamante, en Entre Ríos, sobre el río Paraná. Ya estamos a fines de 1851, y cuenta con 28.000 hombres, 50.000 caballos, una movilización militar nunca antes vista hasta ese momento. Tienen tropas, como ya dijiste, muy capacitadas entrerrianas, tiene la flor y nata, digamos, de los guerreros rosistas que estaban afincados en Montevideo, que se les suman, tienen tropas del Imperio de Brasil que contribuyen en la alianza. Es decir, es una fuerza muy poderosa. Ahora, a medida que van avanzando, varios destacamentos o varias posiciones de la provincia de Buenos Aires, en vez de combatirlo, se le van sumando en su avance, ¿no? Pareciera que ese avance es más pacífico de lo que ellos imaginaban y triunfal. ¿Por qué le sacan estos destacamentos, le quitan el apoyo a Rosas? Es una situación de cobardía, de deslealtad. Hay un anuncio de fin de siglo o de fin de los tiempos y de cambio de los tiempos, y esa sensibilidad la perciben. ¿Cómo vos lo ves esa situación ante el avance del ejército grande hacia Buenos Aires? Bueno, se pueden realizar muchas lecturas de eso. Por lo pronto, una casi de sentido común ante un ejército, como decías recién, de casi 30.000, de 25.000 soldados, probablemente, y con la política de Rosas de resguardarse en Buenos Aires, hacerse fuerte a las afueras de Buenos Aires. La verdad que
digamos, los vecinos de las pequeñas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires no tenían ninguna chance de ningún tipo de poder resistir un ejército de esa envergadura. Entonces, en principio me animaría a decir que sería suicida tratar de luchar contra un ejército así. Después, hay otra cosa que ya no va tanto de sentido común, sino de tradición, que uno lo puede ver incluso cuando entra 10 años antes o 12 años antes Lavalle a la provincia de Buenos Aires. También vemos que muchas localidades y pagos del norte de la provincia de Buenos Aires reciben a Lavalle como un, digamos, libertador. Y en ese sentido hay como una gran tradición y hay incluso trabajos historiográficos bastante interesantes que tratan de elucubrar dónde Rosas era más popular, más querido y dónde era más temido. Y en ese sentido las bases del rosismo no estuvieron nunca en el norte de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que es cierto que cuando, si bien digamos, una cosa es recibir indiferencia, otra cosa es recibir hostilidad y otra cosa es recibir abrazos y bienvenidas. En lo concreto es que hay un punto, que es pasando San Nicolás, en el cual pareciera ser que el rosismo es más fuerte, hay un punto un poco invisible. A partir de ese momento, tanto el ejército de Lavalle como el de Urquiza, eso lo relata muy bien Sarmiento en su libro sobre esta batalla. El boletinero Sarmiento. En particular que a partir de ese momento en adelante se empieza a notar una gran hostilidad de los ejércitos antirrosistas, sistemáticamente porque suponemos que a partir de ese lugar la popularidad y la adhesión al rosismo se mantenían inquebrantables. Sí, es curioso porque a medida que se van acercando a donde termina siendo la batalla, hay algunos cruces, ¿no? Como es el puente de Márquez, que obviamente en esa época no había que elegir los lugares donde se podían cruzar los ríos. Era un lugar ideal para que los ejércitos de Rosas, Pacheco, uno de sus generales más íntimos, más cercanos, el propio Mansilla, que era cuñado de Rosas, todos finalmente no salen a darle batalla al ejército grande, y Rosas mismo está como atrincherado en esta localidad, que en ese momento había una chacra que era la casa de un tal Manuel Casero, y estaba el Palomar, ¿no? O sea que el capítulo dedicado a la guerra lo escribe Alejandro Rabinovich, que es un gran historiador militar, y él sugiere que Rosas es como que pierde todos los momentos de iniciativa que tenía a su favor, los resigna y los espera, y elige esperarlos ahí en el Palomar. Esto es así. La estrategia de Rosas, ¿crees finalmente era esperarlo de este lado del arroyo Morón? Bueno, a ver, ahí también sigo a Rabinovich, porque no soy especialista en eso, pero tengo la impresión de que por lo menos no hay nada muy explícito sobre qué tenía Rosas en la cabeza. Es difícil de saber, pero lo concreto es que cuando uno no lee el diario del lunes y trata de situarse en los distintos momentos y va viendo las distintas alternativas que se le van abriendo a Rosas, que pudo haber aprovechado y finalmente no aprovecha, uno llega a la conclusión de que fueron muchas esas posibilidades. Es decir, cuando el ejército de Urquiza está enfrente del ejército de Rosas, ahí las chances de Rosas eran muy pequeñas, pero está claro que previo a ese momento, Rosas tuvo muchas más posibilidades de haber tomado decisiones proactivas.
que hubiesen evitado que el triunfo de Caseros fuese tan, entre comillas, fácil de tener en cuenta, que no sé si estoy ya respondiendo a una pregunta de más adelante o no, pero que tiene que ver con cómo termina siendo conformado este ejército de Rosas. Lo concreto, también no quiero perder de vista otra cuestión que también me parece muy importante, que Rosas no es un hombre que esté acostumbrado a luchar ni a comandar ejércitos. No era un hombre que tuviese esa experiencia. Era un líder de milicias de la provincia de Buenos Aires, que le fue bien en el año 29 con López, y que básicamente después tuvo algunos episodios puntuales como la campaña del desierto del año 33, pero básicamente es un hombre que no está acostumbrado a mandar ejércitos y mucho menos conoce sobre la estrategia militar. Y obviamente que, digamos, a lo largo de sus gobiernos, él ha delegado la responsabilidad de sus ejércitos a otras personas. Y durante la década del 40, el militar más brillante que tuvo Rosas era el propio Urquiza. Entonces en este momento lo va a encontrar del otro lado. Claro. Y si lo sacamos a Urquiza, va a haber también otros militares que más allá de si fueron brillantes o no, por lo menos tenían una experiencia, sacando a Uribe, que ya se había entregado después, los que, bueno, vos, Paul, mencionaste, y también esa élite de la oficialidad no va, o Rosas no los va a tomar en cuenta, o van a estar peleados entre ellos, pero lo concreto es que para las vísperas de Caseros, estos, digamos, líderes de los ejércitos rosistas no van a estar, Rosas no los va a aprovechar, por H o por B no van a estar o disponibles o no van a estar siendo de utilidad para el ejército de Rosas. Entonces es muy probable que Rosas, entre su desconocimiento, su temor y conociendo las debilidades de su ejército, haya optado por una estrategia muy conservadora, muy conservadora, que bueno, finalmente va a dar sus no frutos, digamos, o va a dar sus frutos a Urquiza. Bueno, Ignacio, llegamos finalmente entonces al 3 de febrero, el famoso 3 de febrero, donde vamos a enfrentar la situación bélica, ¿no? Estamos ante el cruce inminente del arroyo Morón en la madrugada. Los dos ejércitos están plantados de un lado y el otro, cerca de ese famoso Palomar, en donde incluso se asientan parte de una estructura sanitaria y médicos donde se atiende para atender heridos. ¿Cómo es la contienda? ¿Qué es lo que sucede técnicamente en la batalla? Ustedes desmienten en parte una suerte de mito, que esa batalla en realidad no ocurrió, que fue como un paseo, y demuestran que no, que la contienda se produjo, que las distintas alas avanzaron de distinta manera, que hubo un número considerable de muertos y de heridos, incluso hubo una masacre en una de las partes, digamos, de la contienda. Contanos un poco ahora sí el centro de lo que es este episodio, que es la batalla misma de Caseros. Bueno,
Con respecto a ese famoso mito de si hubo batalla o no hubo batalla, la conclusión a la que llegamos en el libro es que sí hubo batalla y que esa batalla se desarrolló según los parámetros normales de las batallas de ese tiempo, en donde las batallas tenían una duración más o menos como duró la batalla de Caseros. O sea que el resultado de Caseros era muy razonable considerando la época, la forma en la que cómo se peleaba y la composición de esos ejércitos, ¿no? Entonces, sí hubo batalla, hubo desigualdad. La batalla, digamos, la va a ganar Urquiza relativamente fácil, pero las batallas en esa época se daban así, se resolvían relativamente pronto. Era normal que uno de los dos ejércitos se desbandara. Lo que vamos a ver, y antes de entrar ya puntualmente a describir la batalla, quería, digamos, mencionar dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, la escala. Es decir, es una batalla excepcional para la época, porque tenemos 25.000 soldados de cada lado, y por ahí ese número no nos dice mucho en sí mismo. Para una persona de esta época no sabe cuánto es, incluso si lo compara con los ejércitos napoleones de la época, pero no de la época, quiero decir, de cuando lucharon. Pero, por ejemplo, el ejército de San Martín tenía 4.000 y algo de soldados, y era un ejército importantísimo para la época. La población de llamémosle Argentina, de esa época, no se sabe muy bien, no había censos en esa época, pero se calcula en cerca de 1 millón de personas. Buenos Aires tenía poco más de 100.000. Entonces pensemos que 50.000 soldados peleando afuera era la mitad de Buenos Aires. Si lo ponemos en términos de época y Buenos Aires tiene 15 millones de personas, es como si a las afueras de Buenos Aires estuviesen luchando 7,5 millones de soldados. ¿Sí? Es una comparación impresionante. Muy gráfica. Sí, la verdad que es choqueante, es difícil de imaginar, pero bueno, ¿eso qué refleja? Refleja el grado de militarización que había en esa época, es una locura total. Era una de las sociedades más militarizadas del mundo, en su momento de mayor militarización además. Entonces, por un lado esto, por otro, los ejércitos de la época son ejércitos que tenían para lo que va a ser después un nivel de improvisación a la hora de luchar muy grande, se confiaban los líderes, pero un poco a una de las conclusiones que vamos a llegar es que esa forma de pelear estaba llegando a su fin. Es decir, esta idea de que un ejército triunfaba por tener mayor cantidad de soldados que el otro. Y como agrupando soldados, se ganaba una batalla. Eso se va a demostrar que no va a ser así justamente con Caseros, porque los dos ejércitos tenían una cantidad de soldados similares, pero en realidad había un ejército que era mucho más fuerte que el otro, que era el de Urquiza, porque estaba mucho mejor preparado, porque tenía una oficialidad más competente, porque tenían meses de entrenamiento, por muchas razones que hacen que ese ejército era previsible que ganara. Después, justamente el mito de que no hubo una batalla tiene que ver con los padres de la historiografía argentina, que han sido liberales y antifederales en general, y que han querido disminuir el rol de Urquiza en esa batalla, porque además era el enemigo, va a ser el enemigo de los porteños, sobre todo a partir de la caída de Rosas casi en adelante. Pero volviendo, no queriendo alejarme mucho de la pregunta de cómo se desarrolló esa batalla se desarrolló según los parámetros normales de esa época, donde básicamente va a haber una participación muy grande de la infantería, donde obviamente la caballería va a tener una relevancia enorme, como se daba en todas las guerras de Hispanoamérica de casi todo, o de todo el siglo XIX. Y vamos a encontrar dos ejércitos enfrentados digamos, en la zona de Caseros, dos ejércitos que, extendidos también para hacernos una imagen gráfica, ocupaban cerca de una longitud de 4 kilómetros. Tenemos 4 kilómetros de cada lado de soldados que se están por enfrentar. O sea, si uno se imagina esa foto, es realmente espectacular. Finalmente, para simplificar un poco, la batalla va a durar cerca de 3 horas.
La batalla no va a tener muchas bajas. La batalla la va a ganar casi de entrada el ejército de Urquiza, donde primero se despliega la caballería. La caballería de Urquiza va a aplastar a la de Rosas, que se va a desbandar prontamente. Eso va a durar muy poco, y después va a haber enfrentamientos de la infantería, y donde más encarnizadamente se va a dar batalla va a ser justamente en la zona más cercana al Palomar de Caseros y a la propia casa del campo de Casero, en donde va a haber enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y donde van a haber algunas bajas que, a ver, si nos ponemos a pensar que habían 25.000 personas de un lado y 25.000 personas del otro, el número de bajas es muy, muy bajo, valga la redundancia. Entonces fue una batalla normal para la época, donde un ejército que estaba mejor preparado y tenía un grado de cohesión mucho más grande y tenía una estructura de mando mucho más aceitada, era razonable que ganara del modo en que ganó. No sé si más o menos. Sí, sí, está muy bien. Y para terminar con la batalla, porque queremos usar la última parte de la conversación para las consecuencias históricas de Caseros, ¿qué pasa qué pasa inmediatamente después de la batalla, Ignacio? Porque Rosas consigue escapar. De hecho, para los que somos de la zona oeste y conocemos la línea Urquiza, hay una estación que se llama Tropezón, que en parte se llama así porque es donde Rosas tiene un tropezón, está herido en su mano, pero consigue escapar. ¿Qué es lo que pasa en el final de la guerra? Y al día siguiente hay un capítulo del libro muy importante que la escribe Gabriel Di Meglio sobre los desmanes y las masacres que ocurren el día después. ¿Querés contar muy brevemente cuáles son las consecuencias inmediatas de la batalla? Perfecto, sí. En principio, bueno, lo que habías dicho vos, Rosas, cuando ve que el ejército no, digamos, está siendo malamente derrotado, va a renunciar a la gobernación, se esconde y al día siguiente temprano se escapa rumbo a Londres, a Inglaterra, perdón, con la venia y con la colaboración digamos, del representante inglés en Buenos Aires. Sobre qué sucede después, bueno, es bastante curioso, y ahí también me remito al capítulo de Gabriel Di Meglio sobre el día 4 de febrero, porque está bueno ver, muchas veces, o sea, tenemos a fechas fetiches, el 3 de febrero, bueno, ¿qué pasa el 4? El 4 fue un día muy, muy importante, donde Buenos Aires va a ser por primera vez saqueada de una forma que digamos, no hay muchos antecedentes. Y lo curioso es que generalmente estamos acostumbrados a oír que los saqueos de las ciudades después de las batallas se dan por los ejércitos vencedores, ¿no? Normalmente suele ser así, porque además, para las prácticas de la época, en realidad desde la antigüedad en adelante, hasta que no hay ejércitos verdaderamente profesionales, parte de la paga de un ejército son los botines. Entonces, cuando uno espera que el ejército de Urquiza sea el que invada Buenos Aires y la saquee, no se va a dar de esa manera, por supuesto, porque obviamente que políticamente era inviable eso para Urquiza, tenía que mostrar autoridad, pero fueron parte de las tropas de Rosas las que van a entrar a Buenos Aires y van a empezar a saquearla. Y eso va a ser terrible, terrible. Van a entrar en el centro de la ciudad a los mercados, van a robar mercadería, van a generar enorme violencia, los dueños de las casas que van a ser saqueadas van a responder, al estilo miliciano se van a armar, van a empezar a reaccionar. Y cuando se empieza a instaurar nuevamente el orden en la ciudad hay una represión terrible, y una de las grandes paradojas que se va a dar es que la represión del día 4, tuvo probablemente muchas más bajas que la misma batalla. Es decir, si analizamos el episodio como en continuidad entre el 3 y el 4, como todo parte de una misma batalla larga, tenemos más bajas el día 4 que el día 3, que es bastante
curioso. Bueno, finalmente, para redondear esto, se va a reinstaurar el orden, hay una represión muy grande, y a partir de ese momento empieza una especie de gobierno provisorio de Urquiza, y van a haber situaciones también de represión un poco inevitables, porque, bueno, uno de los grandes riesgos que asumía Rosas al, digamos, ubicar su ejército en las puertas de la ciudad de Buenos Aires, justamente era lo que finalmente sucedió. Si la batalla se hubiese dado a muchos kilómetros de la ciudad, era mucho menos probable que un saqueo, pudiese suceder un saqueo, ¿no? Ignacio, ya para ir redondeando, estamos llegando al final del episodio. Vos sabés, te hemos comentado previamente que el leitmotiv de nuestro podcast es intentar entender, junto con nuestros invitados, en tu caso, cómo las figuras centrales de nuestra historia, en este caso Rosas, Urquiza y otros que contribuyeron en esta época a estos enfrentamientos y estos intentos de reorganización nacional, contribuyeron a buscar una salida hacia adelante o acabaron levantando más muros de nuestro laberinto o desgarrando nuevas grietas, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la dimensión real de la victoria de Caseros para Urquiza y sus aliados, su proyección en la reorganización nacional y qué muros de nuestro laberinto fueron construidos o destruidos en estas circunstancias? Bueno, es una pregunta muy difícil para los minutos que nos quedan, pero básicamente me animaría a decir que Caseros tiene muchas aristas para ser analizado, como justamente algunas cosas son muy obvias, como que después de Caseros hay una constitución, cosas que todo el mundo más o menos interesado en la historia conoce. Obviamente que hay el fin de una forma de hacer política, y el comienzo probablemente de otra, imperfecta, pero digamos de otra manera que se va a ir puliendo en la segunda mitad del siglo XIX. Pero también hay otras cosas que hemos visto que por ahí no han sido tan dichas, hasta incluso historiográficamente, como que Caseros fue la culminación del proceso de militarización que nace a fines del periodo colonial y que va a entrar en declive después de Caseros. También otra de las conclusiones a las que arribamos con el libro es que es el fin de esta forma de hacer la guerra también, de ir acumulando soldados, y eso tiene que ver también con que entre la década del 50 y del 60 los ejércitos van a empezar a ser más compactos, y también, bueno, va a ir todo esto de la mano del proceso de profesionalización y de nacionalización de los ejércitos, que no dependan de caudillos, que no tengan un arraigo local tan fuerte, y sobre todo capacitación. No por casualidad al poco tiempo van a hacer la escuela de guerra y digamos, los ejércitos van a, digamos, van a capacitarse, sobre todo la oficialidad, ¿no? Y digamos, la forma de hacer la guerra de la primera mitad del siglo XIX va a dar lugar a otra cosa. Pero institucionalmente también hay cosas que, digamos, son más que evidentes. Hay un nuevo orden mundial, la Argentina se va a insertar como granero del mundo, va a recibir millones de inmigrantes, y eso se va a dar porque, digamos, van a ir germinando las semillas que se van a echar después de Caseros en términos constitucionales, de estabilidad económica, institucional, política. Obviamente es gradual, después de Caseros vamos a tener 10, 15 años todavía muy, muy inestables, con muchas batallas y demás, pero no podemos dejar de negar que Caseros es un parteaguas en la historia argentina. Muchas veces los historiadores relativizamos las fechas, negamos la posibilidad de que determinados acontecimientos hayan tenido implicancias tan grandes, pero en este caso me parece que Caseros sí fue un hecho en donde hay un antes y un después y donde se derriban muchos muros
por muchísimas cosas que creo que están bastante desarrollados en los últimos 2 capítulos del libro. Sí, yo coincido, creo que es definitivamente, compro la tesis de ustedes, que by the way, recomiendo mucho. Yo sé que tuvo buena cobertura, pues salió este año justo, como decíamos, pero para los que no, de hecho, la idea de hacer este programa surgió de uno de nuestros oyentes y nos pidió que cubriésemos este aniversario tan significativo y tan poco conocido. Y es el punto de partida en la construcción de una nación, creo yo también, que va a culminar años después, probablemente liderado por uno de los que estaba ahí, pero solapadamente, que fue Bartolomé Mitre. Así que, sin duda, en nuestro laberinto tiene un lugar central esta batalla. Una pequeña anécdota de color para cerrar, que es la historia de Ovidio Warnes, el bisabuelo de mi mujer. Ovidio era hijo de uno de los héroes de Independencia, había nacido en Paysandú, estaba localizado allí, y como tal era capitán de milicias del ejército, era parte del ejército de Oribe, y por su conocimiento y por contacto de familia lo mandan de Paysandú a Buenos Aires durante la década del 40 para que trabajase con Rosas en Buenos Aires, en Palermo, y le dan misiones especiales a este Warnes. Y una de las misiones que le dan, y esto es tomado de la enciclopedia ¿cómo se llama? Biográfica del pueblo de Paysandú, es eliminar a Rosa, eliminar a Urquiza. Tarea que él de la manera más correcta se rehúsa a tomar, pero finalmente se salva esa situación y sí termina siendo capitán o jefe de una de las divisiones de Rosa y estuvo en Caseros ahí también. Así que vaya a saber, esto es parte de los mitos que rodean este momento tan punto de inflexión en nuestra historia. Ignacio, un placer, felicitaciones a vos y a tus colegas, a Gabriel, a Roberto Schmidt, a Canciani, a María Fernanda Barcos y Vicente Galimberti. Muchas gracias, nos está charlando hoy desde La Pampa, desde la Universidad Nacional de La Pampa. Muchas gracias por tu tiempo y por tu interés. Mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a ustedes y para mí fue un placer. Las preguntas me resultaron muy estimulantes. Y bueno, cuando quieran hablar de vuelta sobre estos temas, siglo XIX, historia argentina, guerras civiles, ya saben dónde encontrarme. Vamos a tomar la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.